uno de los smartwatch más vendidos del mercado. Se ha renovado y menuda renovación. Hoy, aquí, te cuento todo del Huawei Watch Fit 2. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y como seguro que ya habréis visto más de una review, hoy voy a responder a muchas preguntas y dudas que tienen los usuarios sobre este smartwatch. ¿Se puede pagar con este reloj? ¿Se pueden responder notificaciones? ¿Se pueden responder llamadas? ¿Tiene memoria para música? ¿Le puedo meter más apps? ¿O puedo cargar rutas GPX? Así que tranquilos, que os lo voy a contar todo. ¡Vamos! Echamos un rápido vistazo a la caja de este modelo Fit 2, la versión Active Edition Midnight Black. Al abrirla nos encontramos con el reloj Huawei Watch Fit 2, un cable de carga USB exactamente igual que el del modelo anterior y un manual rápido, nada más. Pero sí te tengo que decir que si lo encargas desde la web oficial de Huawei, te viene con un pack de 5 correas muy chulas de regalo. Seguimos. Y nos vamos ahora a uno de los apartados más chulos, el diseño. Sin duda alguna, un aspecto que Huawei cuida bastante, aunque como vemos muy similar al Fit 1, ¿verdad? Tendremos tres versiones, la Classic en gris y blanco, la versión Active es esta en rosa, azul o negro y la versión Elegant que todavía no ha salido a la venta, en plata y oro. No tendremos aquí varias versiones dependiendo del tamaño de muñeca. Por supuesto, te voy a dejar todos los enlaces justo debajo en la descripción del vídeo y ya que estás por ahí, suscríbete al canal. Un diseño que nada más verlo nos recuerda mucho al Fit 1, que lo tenemos por aquí, con pantalla rectangular, parecida a la del Apple Watch, un poco más grueso y con las salidas de altavoces, así como el micrófono que nos va a permitir recibir las llamadas y con muy buenos acabados, que debido al peso un poco mayor, dan sensación más premium. En el lateral derecho, el único botón con el que cuenta este modelo, y si le damos la vuelta, nos encontramos con la zona de carga magnética, así como todos los sensores, idéntica al 99% al Fit 1. Y por supuesto, es waterproof, lo puedes sumergir hasta 5 atmósferas o 50 metros de profundidad, así que te lo puedes llevar a nadar en la piscina o en la playa sin problemas. En el apartado de la correa del Fit 2, nada novedoso. Buen material plástico que imita la goma en caso de esta versión Active y con unas medidas habituales de 22 mm con una hebilla con un sistema de Quick Release que nos va a permitir cambiarla fácilmente, aunque distintas de las correas de Garmin o Amazfit, y por tanto serán exclusivas para el Fit 1 y Fit 2. En la descripción te voy a dejar también una buena selección de correas que me gustan bastante. Quizás el aspecto que más llama la atención en esta renovación según lo enciendes es la pantalla. Una pantalla mucho más grande que se va hasta 1,74 pulgadas de tamaño, más grande incluso que la del GT3 y con una potente resolución de 480 x 366 píxeles o lo que es lo mismo, 336 puntos por pulgada, una auténtica burrada y que se ve realmente bien. Por cierto, si quieres que haga una comparativa entre el GT3 y el Fit 2, dímelo en los comentarios. Un panel AMOLED HD que se ve muy bien, con brillo automático y con un brillo máximo de 1000 nits, lo que te asegura que en pleno verano vas a poder ver perfectamente lo que pone en el reloj. Si hablamos de la fluidez y la respuesta a la pantalla, un panel táctil que se mueve muy fluido, siendo muy sensible a los movimientos y deslizamientos sobre la pantalla. Si lo tuyo es personalizar tu gadget y cambiar las esferas a diario, incluso la esfera del modo Always On, no te preocupes, te vienen 12 esferas preinstaladas y algunas las vas a poder modificar y también vas a poder descargar muchas más gracias a la app de Huawei Salud. Para ello vas a tener que ir dentro de esta app al apartado de dispositivos, Fit 2 y esferas de reloj. Aquí se nos va a abrir un pequeño marketplace dedicado exclusivamente a las esferas para este smartwatch, siendo eso sí muchas de pago y también tenemos algunas gratuitas, menos que para otros modelos. Vas a tener que rebuscar para encontrar algunas chulas, pero te puedo decir que siempre hay alguna potente que le da ese aspecto más moderno o deportivo. Y ya que hablamos de deporte, vamos a darle caña. Este Huawei Fit 2 cuenta con hasta 93 deportes para medir y con resistencia al agua de 5 atmósferas, como ya hemos comentado. Vas a tener los deportes tan habituales como correr al aire libre, natación, ciclismo, senderismo o triatlón, pero no hay pádel, por si te lo preguntabas. Y si por casualidad no ves tu deporte, tendrás que deslizar hasta el final, donde pone personalizar, para añadir o quitar ejercicios como pueden ser las pesas o el spinning.
Tendremos también varios ajustes de actividades donde podremos activar o desactivar opciones como el volumen del asistente al ejercicio, que solo está disponible en inglés, por cierto, pantalla activa e información durante los ejercicios y autodetectar o no los ejercicios. Dentro de cada deporte, pues vas a poder configurar varios parámetros, eso sí, dependiendo del deporte. Por ejemplo, en carrera podrás definir un objetivo por distancia, tiempo o calorías, recordatorios cada X tiempo o cada X distancia, series de 1, 2 o 5 kilómetros, pausas automáticas y ejercicios por intervalo. Además, contaremos aquí con una interfaz o inteligencia artificial que se denomina compañero de carrera o liebre, una opción muy chula y que te permite configurar un ritmo para seguir en minutos kilómetro. Y dos preguntas clave que siempre tienen los usuarios. ¿Podemos cargar rutas en formato GPX? Pues sí, vas a poder cargar esas rutas en este reloj de gama media-baja. De este modo podrás seguir una ruta que te descargues de una web de senderismo, por ejemplo, y para usarlas, una vez subidas, tendremos que ir al deporte concreto, caminar al aire libre, rueda dentada, ajustes y aquí seleccionaremos la ruta cargada. Además, todos los entrenamientos que se hagan al aire libre van a estar controlados mediante la antena de GPS y GLONASS que integra este reloj. Muy buena localización y sincronización de GPS, bastante rápido, más incluso que el modelo del Watch GT3 y que ya me gustaba bastante. Si lanzamos una carrera, vamos a tener varias pantallas que podemos configurar, aunque por defecto tendremos el asistente que nos va cantando la distancia y el tiempo en inglés, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia realizada, y si deslizamos hacia abajo pues vamos a tener más pantallas como pasos, cadencia, calorías, la frecuencia cardíaca y si tenemos activo o no la animación de libre. Si deslizamos hacia la derecha vamos a tener varios menús como el de música, la salida y la puesta del sol. Para pausar una actividad lo haremos mediante el botón físico y tendremos que confirmar la finalización por completo de la actividad. Otro de los puntos clave es la batería y su autonomía, y aquí me llama la atención un par de cosas. Contamos con una capacidad de batería de 292 mAh y según la propia marca contaremos con una autonomía de 7 días cuando lo estemos usando de forma intensiva y 10 días en modo normal. Y aunque estos son los datos oficiales, todo depende de cómo utilices tu smartwatch y la caña que le des. En mi caso, las notificaciones siempre desactivadas salvo las llamadas, para no distraerme, y la música solo cuando salgo a correr. Por tanto, a mí me dura bastante más la batería. Otra de las renovaciones que tiene esta versión es el sistema operativo que se actualiza a Harmony OS con la nueva interfaz de usuario. Si el Fit 1 mostraba la típica lista de iconos, aquí vamos a tener este menú de ajedrez tan chulo. Desde la esfera principal y deslizando de arriba a abajo tendremos acceso a todos los widgets o ajustes rápidos. Si volvemos a la pantalla principal y deslizamos de izquierda a derecha tendremos el menú rápido, con varios widgets como el asistente o la música. Si volvemos a la pantalla principal y deslizamos de derecha a izquierda, tendremos el habitual menú de tarjetas, con las pantallas de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tiempo, el ciclo lunar y el estudio del sueño. Decirte que este modelo no cuenta con NFC, tal y como estamos viendo en las propias especificaciones de Huawei, por tanto no se van a poder configurar pagos mediante este reloj. Y una de las últimas novedades que trae este Fit 2 son las llamadas. Gracias a la conectividad Bluetooth 5.2, además de las habituales notificaciones que podemos recibir en cualquier smartwatch como SMS, WhatsApp, calendario o Telegram, vamos a poder recibir y responder WhatsApp desde este smartwatch. Eso sí, con respuestas predefinidas previamente en la app o bien a través de emojis. Aunque por otro lado no vamos a poder escuchar los audios y tampoco nos van a avisar de las videollamadas que nos hagan por WhatsApp. También decirte que podemos realizar y recibir llamadas desde el propio reloj. Simplemente vas a tener que pulsar el botón de descolgar o también, si quieres realizar tú la llamada, desde el listado de llamadas pinchando sobre alguna de las recibidas y ya estaríamos llamando, así de sencillo. Y como última novedad, el Fit 2 va a contar con memoria interna para poder subir y escuchar nuestra música directamente desde el smartwatch. Vas a poder almacenar música desde la memoria interna, con una tremenda capacidad de nada menos que 32 GB que tiene este Fit 2, vas a poder guardar unas 5000 canciones en formato MP3, te va a sobrar seguro. También vas a poder reproducir esa música desde el propio altavoz integrado en el propio reloj o a través de unos auriculares Bluetooth, sin necesidad de llevarte tu móvil para correr.
Desafortunadamente, y debido al sistema operativo de Harmony OS, no contamos con apps de música habituales como Spotify, Amazon o Deezer, habitual en otro tipo de marcas como Garmin. Pero eso sí, suscríbete porque en el vídeo de los trucos del Huawei Watch Fit 2 te voy a contar un truquito. Y llegamos a los pros y los contras de este reloj. En la parte positiva, un diseño compacto, tamaño y resolución de esa pantalla espectacular, una memoria integrada de 32 GB brutal y muy completo también en el apartado de deportes con muy buena sincronización de GPS. En el apartado de negativo, el precio ha subido bastante frente al Fit 1. No tenemos NFC, por lo que parece por las especificaciones, y vamos a tener muy pocas apps, especialmente dependiendo de tu país. Y si usas un iPhone, la verdad es que pierdes bastantes funciones. En mi opinión, posiblemente el modelo de reloj inteligente más competitivo por precio que hay ahora mismo. Potente, con buen diseño y sobre todo con un buen precio. Si quieres comprar este Fit 2, lo tienes en la web oficial de Huawei por 149 €. Te regalan nada menos que 5 correas. Y en Amazon lo tienes por el mismo precio, pero sin las correas. 149 € en su versión Active más normalita. Un precio que me gusta mucho, que se sitúa en la gama media, pero que cuenta con funciones y características de gama muy alta. Si quieres ver más sobre este Watch Fit 2, te dejo por aquí el vídeo de los mejores trucos del Fit 2 y también la review del Watch GT3 que te puede interesar si te gustan más los relojes con esfera circular. Espero que esta review del Huawei Watch Fit 2 te haya servido para responder muchas dudas y no olvides suscribirte. Un saludo.